noches ya. Nuevamente nos encontramos en este segundo ciclo, segunda jornada del ciclo en realidad sobre políticas culturales, cuáles son las propuestas culturales que tienen los candidatos a concejal de las principales listas de la ciudad. Tratamos de armar un abanico amplio, son 5 martes, este es el segundo. Vamos a estar con Juan Monteverde del Frente Ciudad Futura y Sebastián Artola de Rosario para la Victoria. Son dos miradas que tendrán algunos puntos en común y otros no tanto. Está bueno que suceda esto, que va a ser la única vez que en este ciclo vamos a tener dos miradas que no son de la misma lista. La semana que viene va a estar el Frente para el Cambio con Jorge Boazo. El 8 va a estar el PRO con Anita Martínez. Y el último lo que cerraría el ciclo es el 15 de octubre, el martes 15 de octubre, el Frente Progresista con Miguel Capielo y su equipo. Bueno, brevemente y muy rápidamente, Club de Fan, casi todos deben conocerlo. Este es un espacio cultural, es un par producto de años de trabajo en una revista multimedia. Esa revista multimedia se creó en el año 2007 y trata de reflejar todo lo que sucede en el campo cultural, en la producción cultural de la ciudad, de las distintas expresiones, ¿no? Hacemos periodismo cultural, tratamos de hacerlo, somos un grupo de comunicadores, periodistas, algunos artistas. Y bueno, y de repente este año apareció, por el esfuerzo de algunos de los compañeros, este espacio cultural. Pasamos de la virtualidad a complementarnos con un espacio real, tangente, donde hay un escenario donde se produce cultura, donde se produce arte. Y bueno, nada, queríamos también nosotros, involucrados en esto de la gestión cultural, nos preguntamos cuáles son las diferentes propuestas que tienen las distintas visiones políticas que aspiran al Consejo, en este caso. Bueno, vamos a empezar con Juan Monteverde, del Frente Ciudad Futura, y luego continuamos con Seba. Vamos a ir picando entre un ratito cada uno. Y por supuesto queremos que ustedes pregunten y generar algo de debate si se puede, ¿no? Principalmente queríamos saber qué propuestas culturales tienen ustedes para el Consejo, ¿no? O sea, qué necesidades existen en la ciudad en ese campo como para que ustedes puedan elaborar algunas propuestas en el Consejo, para el Consejo, si es que las tienen. Bueno, antes que nada, ¿se escucha ahí? Sí. Antes que nada, bueno, agradecer por la invitación. Primero, por ahí comentar un poquito cómo pensamos nosotros desde el Frente para la Ciudad Futura, y sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene el Frente para la Ciudad Futura, que es la convergencia de distintos movimientos que ya venimos con más de 8 años de militancia en distintos territorios de la ciudad. Como decía, digamos, de dónde viene el Frente para la Ciudad Futura, que tiene que ver con un montón de experiencias en distintos ámbitos, sobre todo arraigado muy fuertemente en los distintos territorios de la ciudad de Rosario, sobre todo en la periferia, y que desde ahí nace un poco la necesidad de plantear un proyecto político más amplio que pueda llegar a otros lugares y que tiene a lo electoral o al Consejo como un espacio más de disputa política. Y en ese marco nosotros creemos que algunas cuestiones que tiene de diferencial nuestro proyecto político tienen que ver con cómo hacemos las propuestas o cómo planteamos las propuestas. Muchos no nos interesa la idea de poder hacer un punteo de problemas y un punteo de soluciones por eje, digamos, cultura, educación y demás, sino que nos parece que, por lo menos por nuestra trayectoria y cómo fuimos intentando resolver muchas cosas en los territorios, planteamos no un conjunto de propuestas, sino lo que nosotros denominamos la Agenda Política 2013-2015, que tiene que ver no solamente con las propuestas que vamos a impulsar desde el Consejo, sino la agenda de construcción política del Frente para la Ciudad Futura todo. Es decir,
de las representaciones institucionales que podamos conseguir, pero como fuerza política desde adentro y desde afuera del Estado, porque una de las cosas fundamentales que entendemos nosotros es que los cambios no vienen solamente del Estado. Entonces me parece que la gran potencialidad que tiene este proyecto político tiene que ver con eso, con esa dinámica entre el adentro y el afuera. Esta agenda política tiene 5 frentes de construcción, que no los voy a enumerar todo para no hacerlo muy largo, no lo voy a explicar, pero que tiene que ver con el frente político, el frente territorial, el frente social, el frente económico y el frente ético. Y ahí la cultura aparece en distintos lugares de la agenda. Sobre todo porque nos parece que lo que hay que cambiar es el enfoque de las preguntas para cambiar las respuestas. Es decir, poder abordar estos temas desde otro lugar. Y sobre todo la cuestión de la cultura, nosotros entendemos que pensar la cultura o proponer políticas para la cultura está fuertemente ligada al modelo de ciudad, digamos, y a la cuestión social dentro de esta ciudad. Pensando la cultura como una cuestión fundamental a la hora de entender el estado de cosas, digamos. La cultura, entendemos que uno de los, digamos, de las dimensiones de lo social fundamentales a la hora de si se puede o no se puede cambiar algo, digo, pensándolo desde Gramsci, digo, pensando el poder, pensando las relaciones sociales, las relaciones de fuerza. Bueno, la cultura, nosotros entendemos que en esta sociedad aparece muchas veces como un legitimador de relaciones sociales injustas, digo, el gran dilema, digamos, de esta cuestión de sectores que hacen aparecer los intereses de algunos pocos por los intereses de todos. Hay un eje profundamente cultural, digo, entendiendo que en esa relación no hay solamente coerción, sino que hay fundamentalmente consenso. Entonces, para pensar la cultura en una sociedad injusta y en una ciudad injusta, hay que abordarla decididamente desde esa perspectiva, digamos, de pensar una cultura distinta para una sociedad distinta y teniendo fuertemente el concepto de hegemonía, y sobre todo en una ciudad donde la hegemonía política es tan fuerte. Digo, vivimos en una ciudad que hace más de 20 años está gobernada por el mismo sector político. Y ahí la cultura juega un rol muy fuerte, lo deben saber ustedes estando más directamente en el ámbito de la cultura. Por eso para nosotros, cultura y política van muy de la mano. Entonces, a la hora de pensar propuestas para la cultura en Rosario, creemos que, digamos, hay como dos ámbitos muy fuertes de laburo que también tienen que ver con la realidad de esta ciudad fragmentada. Es decir, no es lo mismo pensar la cultura, digamos, en el centro de la ciudad, en la ciudad formal lo podríamos denominar, que pensar la cultura en los sectores populares o en los sectores excluidos. Brevemente, antes después de pasar a la propuesta y pasar la palabra al compañero, creo que nos podemos enumerar como 2 ejes que nosotros venimos trabajando y que la idea es profundizarlo en estos dos ámbitos. Digo, pensando en la cultura de una perspectiva de brindar herramientas de crítica y pensando en la cultura de una perspectiva de emancipación, nosotros venimos desarrollando tanto en Nuevo Alberdi como en Tablada los primeros y únicos bachilleratos populares de la provincia de Santa Fe, que creemos que son ese tipo de propuestas culturales educativas en las que se tiene que decididamente apostar. Es decir, no vamos a incluir a más ciudadanos con el nivel de política cultural de la municipalidad, que tiene que ver con plantear, bueno, para los pobres murga, para los pobres panificadoras, digo, todas las políticas se piensan, digamos, focalizadas y terminan teniendo el resultado que tienen. Digo, nos parece que una impronta cultural tiene que ver con proyectos de escala como estos que veníamos hablando, que tienen que ver con la educación de gestión social. Además de eso, bueno, en Nuevo Alberdi particularmente, nosotros tenemos, a partir de la escuela, se formó un proyecto de una banda de cumbia que se llama Territorio Cumbia, acompañado de una escuela de música que se llama Ensamble, que creemos que van en esa dirección de generar cosas que en distintos territorios, digamos, no tienen acceso o hay que irse a esa ciudad formal para tenerlo, producir en los propios, mostrar que en esos propios territorios se puede producir algo distinto. Y por otro lado, este año estamos teniendo nuestra primera experiencia de construcción prefigurativa, le llamamos nosotros, es decir, no solamente proponer o decir cómo queremos que sea esa ciudad o esa sociedad que queremos para mañana, sino empezar a construirla por lo menos en pequeños núcleos en el aquí y ahora, es decir, con
condiciones que existen, con la realidad que tenemos, pero que puedan mostrar esos pequeños proyectos, esa otra sociedad que decimos para mañana. El caso de la Escuela de Gestión Social, los bachilleratos populares, son un caso de eso. Y que tienen que ver también con mostrar que desde el Consejo no vamos a inventar todo, sino que hay un montón de cosas que venimos haciendo y que la idea es poder profundizarla. De igual modo, en esta experiencia que estamos teniendo este año en el centro de la ciudad, con lo que se llama el Distrito 7, que funciona donde antiguamente funcionaba la Sala Cultural Mano a Mano, que creemos también es un ejemplo de eso, digamos, de poder llevar otra lógica distinta a la impuesta, que tiene que ver con que los lugares de la cultura y de la noche sobre todo están pensados desde la perspectiva del negocio, con lo que implica también la noche y determinadas situaciones ilícitas de la noche, y donde los vínculos también que lo vimos en esta ciudad, donde los mismos proxenetas que tienen determinados lugares son los dueños de determinados espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, y que esa lógica mercantil se replica claramente en los espacios culturales de la ciudad. Bueno, el Distrito 7 justamente fue la conjunción de, por un lado, la Sala Cultural Mano a Mano, que venía funcionando con otra lógica en la ciudad, y el movimiento Giros, para pensar de potenciar ese lugar. El Distrito 7 está emplazado en un lugar que también tiene mucha significación, que fue el primer cine que tuvo la ciudad, con lo cual para nosotros también es importante, digamos, construir ahí, porque creemos que también es un símbolo de lo que no debería ser, digo, un lugar que está en calle El Lagos y Córdoba, que tranquilamente podía ser otro edificio y otro símbolo del desarrollo que plantea el socialismo en la ciudad de Rosario, y que sin embargo, junto con los compañeros, lo pudimos rescatar para que sea un lugar que funcione con esa otra lógica, digo, donde por ejemplo las bandas no tienen que pagar para tocar, digamos, que es algo cotidiano, digo, en la supuesta ciudad de la cultura, cualquier banda que está arrancando y no tanto, para poder dar espectáculo, dar show, tiene que pagarle al lugar que a su vez que le lleva gente, digo, en esas relaciones que se dan. Bueno, en este lugar es totalmente distinto, y la idea es profundizar ese aspecto, digamos, y convertir eso en un centro cultural para la ciudad. Bueno, Sebastián, ahora, antes de darte la palabra, Juan, una de las cosas que también me preguntaba en relación a esto es que en realidad la política cultural del Estado municipal, en el último año y medio al menos, ha tenido una intención de descentralizar aún más la cuestión cultural. Digo, me parece que todavía falta mucho. Yo en eso quería preguntarles cuáles son los puntos flojos para que esto realmente no se dé, si es insuficiente, si es una cuestión de recursos, porque muchos dicen el 4% está, el presupuesto en cultura es un 4% del presupuesto, o el 3,9, digo. ¿Qué hacemos con ese número? ¿Hay que elevar ese número, pero a qué le sacás, digamos? ¿Cómo juega la cuestión presupuestaria ahí? Sí, para contestar la pregunta y también para cerrar un poquito lo anterior, en términos de propuesta concreta, digo, me parece que acá el gran desafío tiene que ver con esto, digamos, cómo no pensar estas políticas de forma focalizada y tener distintas políticas para el centro y para la periferia. Digo, y con esto que vos decías, bueno, se intentó descentralizar. Ahora, los intentos de descentralizar están hechos desde esta lógica que hablábamos antes, digamos, donde no es lo mismo la industria cultural que se brinda en el centro que la de la periferia, porque hay ahí un prejuicio, un desconocimiento del territorio, una serie de cuestiones que hacen que eso sea así, y falla por esa dinámica, falla por la misma burocracia estatal, digo, que convierte lugares que pueden ser buenas ideas con poco presupuesto, pero presupuesto en cosas que no producen nada y que se terminan enquistando en esa misma burocracia por falta de voluntad política y de qué quiere hacer, por ejemplo, el municipio con todos estos CTR que tiene dando vueltas. Digo, por eso para nosotros la propuesta cultural es en realidad una propuesta urbana donde lo cultural es central. Digo, para poder romper esta dicotomía de pensar política para los pobres y política para los incluidos, digo, y con los incluidos uno discute plataforma Labardén y la vanguardia artística, y con los pobres discute cuánto subsidio hay para tambores y para bombos. Digo, lo central para cambiar el modelo de ciudad y para apostar a una cultura distinta para nosotros es generar nuevas centralidades en la ciudad. O sea, generar en todos los distritos distintos lugares
digamos, pero no un lugar físico, digo, unas distintas centralidades que contemplen una integralidad. Digo, que haya un teatro, pero que también haya actividad económica, que haya, digo, diferentes cuestiones que hoy están centralizadas mayormente en el centro o en algunas áreas, para realmente darle vida a todos esos lugares, digo, para que realmente se cambie el modelo de raíz, porque si no, todos terminan siendo parches específicos para distintas situaciones. Digo, estalla la cuestión del narcotráfico, entonces el Estado dice, está el Estado ausente y lo llenamos con determinada política. Digo, para cambiar de raíz el modelo hay que descentralizarlo. Digo, la ciudad de Rosario, el modelo central que tiene, más allá de la descentralización, que es puramente administrativa y burocrática, digo, o con esta lógica de pequeñas cosas dispersas, me parece que la clave es poder generar estas nuevas centralidades en distintos lugares de la ciudad y donde la cultura está llamada a ser ahí el elemento aglutinador clave. Digo, hay experiencias en distintos lugares de Latinoamérica, en Brasil, en Medellín, en distintos lugares, donde se empiezan a generar y justamente muchas veces estas centralidades se lanzan desde lo cultural. Digo, desde poner grandes infraestructuras de calidad en lugares, digamos, que son los más postergados. Y me parece que eso es lo que hace que dejemos de pensar distintas culturas para distintos sectores sociales y pensar una cultura realmente integradora. Si la cultura, digamos, no integra y no incluye, el resto de las cuestiones va a ser mucho más difíciles. Y ahí la cuestión de la territorialidad. Para nosotros es fundamental en la política y en la forma de tomar una ciudad, la cuestión de cómo se territorializan esos proyectos políticos. Digo, hoy la ciudad territorializó un modelo de ciudad y un modelo más general que tiene repercusiones en el cotidiano. Digo, no es lo mismo que exista un shopping como espacio de socialización y de cultura a que exista un club de barrio, a que exista una sala cultural. Digo, esas son, me parece, las grandes diferencias y cómo pensar la cultura desde una ciudad y cuál es el rol del Estado ahí. Digo, y cómo interviene el Estado en esos distintos lugares. Ahora, para todo eso es fundamental cómo se territorializa, cuáles son las centralidades, cuál es el acceso a la tierra. Digo, acá en este radio hay, ¿cuántos? 7, 8 bares, digamos, con perfiles similares, todos centrados en un solo lugar. Parece que para pensar la ciudad de otra manera hay que sí o sí pensarla en esto, en lugares distintos y sobre todo pensando una asociación distinta del Estado. Digo, el socialismo optó por la idea del convenio público-privado para casi todo, no solo para las urbanizaciones. Digo, pensar en otro estilo donde el Estado se asocie a aquellas experiencias que ya vienen desarrollando. Digo, esta puede ser una, el Distrito 7 puede ser otra, digo, pensando desde lo cultural. Digamos, donde hay un montón de movimientos, de grupos, de artistas que están haciendo cosas, digamos, y que quizás no es necesario que el Estado ponga al lado algo que no funciona. Digamos, sino que ahí creo que tiene que haber un apoyo decidido y una cogestión que junte, digamos, las iniciativas colectivas con el ineludible rol del Estado y apoyo y que eso se vaya adelante. Digo, me parece que ahí, para finalizar, en cómo se define el perfil de esos espacios es fundamental a la hora de pensar qué tipo de ciudadanos construimos. Y la cuestión del hiperconsumo me parece que ahí es donde hay que atender, por un lado, generando alternativas. Digo, hay que generar alternativas para que la mayoría de los rosarinos no decida los fines de semana ir a un shopping. Digo, entonces, ¿cómo genera el Estado esas alternativas? Bueno, me parece que estas son las discusiones y los espacios que hay que ir generando como política del Estado con esa lógica territorial. Si se desterritorializa, vamos a seguir en la misma senda, digamos. Respecto, acá hay gente, digamos, el martes pasado también, algunos sectores tenían que ver con la producción cultural concreta, ahora ya saliendo de la cuestión debate descentralización. Y bueno, también teníamos algunas preguntas en ese sentido y pensábamos si, vos lo dijiste en un momento, o sea, el Estado no es el único... El Estado no es el único actor, digamos, dentro de todo esto. Están los productores independientes, están las experiencias autogestivas y está también lo privado. A ver, también lo mencionamos mucho en cuanto al shopping y el casino y todo, pero también no todo es shopping y casino. Y nos preguntábamos a ver cómo podíamos hacer, porque veíamos, nosotros como grupo, y lo estuvimos viendo en la ciudad, está bien, más allá de la discusión centro, no centro,
hay una tendencia a que el Estado financie con subsidios de determinadas expresiones culturales que tienen que ver con lo artístico, es decir, el teatro, la producción audiovisual, pero sobre todo el teatro, la música, en algunos casos, el tema de los subsidios culturales, coproducciones, etc. Nosotros veíamos que había como eso fue generando como una especie de dependencia de los distintos grupos, sobre todo que los grupos que surgen. Está buenísimo que el Estado puede apoyarte, digamos, con dinero, digamos, y con financiamiento, pero veíamos que se empezaba a generar como un círculo ahí medio vicioso, en algunos sectores más que en otros, de empezar a depender, digamos, de estos subsidios del Estado para los creadores. Y veíamos que eso realmente no trababa el desarrollo de una industria cultural. Ya pasamos al plano de las industrias culturales, que también el gobierno nacional hace foco y hace los MICA y los PREMICA y hay toda una política en ese sentido. Bueno, lo pienso en lo local, ¿no? ¿Cómo pensamos se puede articular el sector privado? Porque creemos que para el desarrollo de una industria cultural el Estado solo, ahí generando subsidios, no... me parece que no la traba, o nos parece que la traba. Y bueno, ¿cómo vemos a esos otros actores? Y también invito a la gente, a todo el público que está acá presente, que no sé, a algunos editorialistas o músicos o experiencias como bibliotecas recuperadas, bueno, en fin, que podamos, si quieren hacerle preguntas a Juan y a Sebastián, también estemos habilitados para hacerla y bueno, eso. Sí. En términos de articulación público-privado, que yo lo mencioné al principio, no tenemos la mejor experiencia en términos generales, lo planteo y con este Estado y con este gobierno municipal. La idea de la asociación público-privada depende mucho de la decisión política del gobierno que la lleve adelante. Y un gobierno como el socialista, que además le viene funcionando esa lógica, la realidad es que termina siempre primando la lógica de lo privado por sobre lo público. Entonces, ahí me parece que la pregunta tiene que ver con esto que decíamos antes, es decir, bueno, ¿cómo generamos que el Estado tiene que apoyar decididamente esas cosas? Porque si no, no pasan, digamos, y lo vemos con la cuestión nacional del cine y en un montón de cuestiones que a primera mano nunca va a haber un interés privado en desarrollar determinadas cosas, que tiene que estar el Estado sí o sí para darle impulso a cosas que no tienen un interés privado. Parece que el desafío es cómo generar una atracción de eso público para que también ganen autonomía y justamente no quede dependiendo solo y exclusivamente del Estado. Digo, no porque esté mal que dependa solo del Estado, el problema es que cambia determinada gestión y desaparece todo ese movimiento cultural que se haya podido generar. Por eso lo que planteábamos al comienzo era que me parece que acá, tanto más importante que el qué, que nos podemos poner de acuerdo en qué cosas hay que hacer, me parece que el cómo es la clave. Y ahí es donde me parece que nosotros tenemos una experiencia a otro nivel, digamos, a nivel movimiento y a nivel otro tipo de iniciativa, de cómo generar ese vínculo. Es decir, cómo generar, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del Distrito 7, digo, un lugar que tenga una lógica cultural que no es la común, pero que a su vez también pueda autosustentarse, dice. O sea, es decir, que no sea un negocio, pero que sí, digamos, tenga la capacidad de generar los recursos económicos para que pueda seguir subsistiendo en el tiempo. Digo, y ahí por eso me hace que la cuestión de la autonomía vinculada al Estado es la clave para resolver eso. En ese tipo de asociaciones, digo, después cuando hablamos de otro tipo de capital, la cuestión es más compleja. Lo vemos en el caso del casino. Digo, Rosario tiene un déficit de lugar de grandes espectáculos. Entonces resuelve a través de esos convenios urbanísticos y hoy hay un gran porcentaje de esa vida cultural que pasa dentro de un casino. Entonces lo que parece una solución creo que termina siendo un problema. Me parece que la clave está ahí, en esas articulaciones donde se pueda generar algo que compita. Me parece que ahí está, es competir con esto, que bueno, el mercado, la lógica del mercado es esta. Bueno, ¿cómo se asocia lo que no quiere esa lógica del mercado con el Estado para generar algo que sea atractivo, no para 6 o 7? Digo, que ahí es donde tiene que estar el Estado porque esto es política pública. Por más que sean 6 o 7, es política pública. Ahora, si tenemos la capacidad y la inventiva y nos relacionamos con estos sectores dinámicos que se están haciendo, podemos generar claramente algo que sea una alternativa a eso y que sea sustentable en el tiempo y que no dependa de un gobierno
que puede durar los años que dure, pero cuando se terminó, desaparece ese movimiento si tiene una dependencia estructural del Estado. Bueno, queríamos, sí, saber si alguien del público, de los que están acá presentes, no sé, tiene alguna pregunta para hacerle a los candidatos. Bueno, no, la pregunta básica, recién estaba en Twitter subiendo un post, digamos, planteando qué propuesta concreta tienen para la zona sur de Rosario. Particularmente soy productor y realizador de audiovisual y sé, y por experiencia propia, digamos, que no hay cines, por ejemplo, no hay teatros a partir de Pellegrini hacia el sur, no hay nada. Es un desierto, digamos, a nivel cultural, digamos, un desierto total. Hay bibliotecas populares, hay espacios de recreación, hay espacios, digamos, colectivos, se desarrollan talleres de murga, esto que venían comentando, pero concretamente a la hora de pensar en un cine o a la hora de pensar en un teatro, que muchas veces son disparadores a nivel emocional, a nivel de producción propia, también a nivel de relación con tus vecinos del barrio. Digo, hoy eso está o tomado por espacios evangelistas o espacios religiosos, digamos, o tomado por otros proyectos, o son edificios, digamos, directamente. ¿Qué propuesta concreta tienen en ese sentido, digamos? Habilitar espacios, empezar a generar producciones para que se armen otros circuitos, para que los ciudadanos o los vecinos de los barrios se integren en eso. Sí. Como decíamos antes, nuestra principal apuesta y propuesta política es justamente eso. Cuando hablábamos de generar nuevas centralidades, es eso. Es decir, que zona sur tenga un teatro, que la zona noroeste tenga un espacio. Ahora, me parece que esa es la solución porque genera esto. Digamos, genera posibilidad de encuentro entre lo cercano, entre el territorio, que es por eso para nosotros es fundamental ese concepto. Digamos, empieza a generar otra dinámica que no es la de ir solamente a dormir al lugar donde uno vive y el resto de la vida desarrollarla en otro lugar, en el centro de la ciudad. Ahora, ¿cómo generar esa centralidad? O sea, ¿cómo hacer para que aparezca un teatro en un lugar donde no está? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que para nosotros es central y que además creemos que sintetiza una de las cuestiones del espíritu de nuestro proyecto político, que tiene que ver con terminar con la jurisdiccionalización de la política, con decir, bueno, esto depende de la municipalidad, esto es educación, depende de la provincia, esto es narcotráfico, depende de la nación. Digo, para abordar la complejidad de los problemas de la ciudad hay que terminar con eso, porque creemos que realmente si hay voluntad política se puede. Y hoy un ejemplo concreto tiene que ver con una propuesta que es la creación de una inmobiliaria pública. Es decir, que el Estado pueda tener una inmobiliaria pública con participación de los usuarios de esa inmobiliaria, justamente porque creemos que la tierra y la capacidad de operar en ese mercado es la que da la posibilidad de, por ejemplo, generar un teatro en un lugar donde el mercado dice que no va a un teatro. Y cuando digo que el mercado dice que no va, desde el precio del suelo, desde la infraestructura, desde el transporte. Entonces, ¿cómo hacer para intervenir en eso? Para nosotros una propuesta central para desarrollar a la hora de llegar al Consejo tiene que ver con eso. Bueno, que el Estado puede intervenir directamente en el mercado inmobiliario, que pueda captar la plusvalía que el mismo Estado genera y que eso le genere capacidad, y que a su vez pueda operar no solamente en el ámbito de la vivienda, iba a decir pensándolo tradicionalmente, sino puede empezar a planificar la ciudad con una autonomía que hoy no tiene. Hoy la Municipalidad de Rosario, por decisión política propia, depende para urbanizar de los intereses privados. Por ende, todo queda atado a esa lógica. Entonces, si el mercado indica que los bienes y servicios culturales están en determinado lugar de la ciudad, si uno no tiene como Estado una herramienta que posibilite eso, va a ser imposible. Por ende, para generar esa nueva centralidad, nosotros estamos proponiendo la idea de la inmobiliaria pública. A ver, alguna otra persona que, no sé, sí, ahí hay una chica que quiere... No, quería hacer una pregunta que a lo mejor puede sonar un poco obvia, pero bueno, me parece que para candidatos políticos a lo mejor está buena, que es saber cuál es para ustedes el concepto de cultura, qué es la cultura para ustedes. Y si se habla de ir al teatro, ir al cine, ¿por qué es importante que toda la ciudadanía pueda ir al teatro, al cine, acceder a un libro? Eso. ¿Por qué es importante que la ciudadanía pueda acceder al teatro? Estábamos hablando de que haya un teatro en todos los barrios, por ejemplo. ¿Por qué tiene que haber un teatro en todos los barrios? ¿Por qué? Juan, el tema, la pregunta un poco lo que había
hecho ¿tu nombre? Laura. Laura. Tenía que ver con qué, como ir un poquito para atrás y ir bien al fondo de la cuestión. O sea, ¿qué entendemos por cultura? Sí, yo justo había traído una frase de Jordi Borja, un urbanista que habla de la ciudad, pero que me parece que para responder esta pregunta sobre la cultura también es interesante, que dice que la ciudad es el continente de la historia, es el tiempo concentrado en el espacio, la condensación del pasado y la memoria, es decir, el lugar donde se inventan los proyectos de futuro que dan sentido al presente. Y creo que ahí está la discusión de la cultura, o sea, ¿qué produce sentido y en qué proceso digamos, en qué proceso dialéctico se van generando y nos genera esa cultura e identidad? Y ahí justamente donde coincido con esto último de tampoco pensemos en respuesta a por qué es importante un libro, digo, no pensemos la cultura entre el que accede a la cultura y el que no accede a la cultura. Justamente, digo, si hablamos antes que hay cuestiones que después son mucho más difíciles de resolver cuando se territorializan, lo mismo cuando se vuelven cultura. Digo, en muchos lugares de la periferia la cuestión narco se volvió cultural. Digo, no es que falta cultura, digo, hay otra cultura. Y creo que la cultura se va formando de todas estas formas de entender y de generar identidad a través de la cultura. Por eso creo que el desafío es generar una nueva cultura y una ética de esa ciudad por venir. Nosotros cuando planteamos el quinto frente, que es el frente ético, tiene que ver con eso. Con pensar que también es parte del proyecto político, pensar que no vamos a poder construir una sociedad mejor si no construimos mejores hombres y mujeres hoy, aquí y ahora. Y en ese sentido me parece que el eje estructurante tiene que ver con generar esa nueva cultura, digo, esa nueva cultura política para llevar a cabo esos proyectos políticos que logren determinadas cosas, pero también, digamos, esa nueva cultura del día a día y lo que sucede en los territorios. Y todo eso creo que se articula y termina generando esa forma que toma la ciudad, que a su vez nos estructura y genera la subjetividad de los ciudadanos que tenemos. Muy bien. Allá atrás, Terry. No, yo pensaba en relación a lo que están diciendo un poco de los polos culturales. Por ahí también creo que hay una preocupación muy grande de parte de los creadores, los realizadores, y se nombra mucho el cine, la música, la literatura, desde un lugar, digo, de aquellos que construyen cultura o producen, y no deja de ser una idea centralista de llevarla hacia lugares que no lo tienen. Pero pensaba que probablemente haya creación de cultura, digo, en un barrio pescador, la gente que va al hipódromo, el que va al karaoke, el que va a la bailanta, y quizás no se lo está reconociendo como algo cultural para el barrio. Yo no sé si puede haber mucha gente que en su vida vaya a un teatro y no le interese, quiero decir. Y bueno, en relación a eso, me parece que seguimos viendo la cosa de una manera muy centralista, los que son realizadores por general, es decir, cómo ampliar nuestro campo de llegada a otros públicos, que en un punto me parece que no es una mirada mercantilista, es decir, estamos produciendo, se está produciendo mucho, cómo involucramos más público y nosotros mostramos nuestra banda, nuestra película. No sé qué pensaban en relación a esos otros polos culturales que tienen que ver con las artes, específicamente. No hablamos de arte plástica porque sería el sumo ya del cultismo, pero terminamos hablando de música, literatura y cine, por general. Breve, creo que era justamente lo que decíamos antes, digamos, no pensar esto de que no hay cultura, sino que hay cultura distinta, pero tampoco pensar de que para algunos lugares hay determinada cultura y que, por ejemplo, un cine, un teatro o aprender o tener incorporar el lenguaje del cine, por ejemplo, no es necesario en determinado lugar. Y creo que esa justamente es parte de la batalla cultural, y creo que la palabra clave es empoderamiento. Digo, la cultura es empoderamiento. Entonces, si nosotros a determinados sectores que producen cultura distinta, pero se le pueden, digamos, incorporar, esos compañeros pueden adoptar en términos de empoderamiento otras herramientas que no son del cotidiano, digo, porque en los barrios no se hace cine. De hecho, hace un par de semanas presentamos en el Distrito 7 la película de César González, Camilo Blajaki, este compañero que estuvo preso, es poeta, bueno, lanzó su ópera prima en cine, y que el otro día le hacía una entrevista en televisión y decían, bueno, a ver, pongámonos a recorrer y en qué rama del arte se encuentra un villero. Digo, lo digo así porque lo decía él así. Digo, no hay un cineasta villero, no hay un conductor de televisión villero, digo, y eso tiene que ver con la visión del mundo. Digo, si hay una película hecha por los compañeros y que llega a determinados lugares, bueno, eso es parte de la disputa. Digo, ¿con qué visión? Y ahí está la hegemonía.
digamos, cuál es la visión de la ciudad, del país que tenemos, quién la construye. Y muy fuertemente se construye también de estos lugares. Digo, cuando se da la batalla por tener cine nacional, es para que nuestra mirada de nuestro país no esté construida desde otro lugar. Digo, nosotros conocemos más de historia norteamericana o de determinados procesos de la historia norteamericana que la propia Argentina, digamos, gran parte por la penetración cultural del cine. Entonces digo, que compañeros excluidos de la vida social incorporen su mirada del mundo ahí, bueno, creo que la mirada hegemónica, digamos, está la disputa para ver qué mirada o cómo son el conjunto de miradas que componen la realidad. Me parece que, digamos, más allá del agradecimiento formal, me parece que justamente estos lugares, pensados desde esta lógica, son los que realmente aportan ya este sentido de cultura. Pensar, digamos, que en esta ciudad no se discute política en casi ningún lugar, y no se discute porque hay una lógica, otra vez, de los medios de comunicación, con la concentración y la lógica económica que no permite que haya lugares donde nos podamos encontrar a discutir distintos temas. Entonces, ahí yo vuelvo a insistir con todos estos conceptos que decíamos antes. Me parece que lo que puede hacer el Estado primero es apoyar y cogestionar muchos de los espacios que hoy existen, digamos, porque Rosario, a pesar de muchas cosas, digamos, tiene muchos colectivos artísticos, culturales que vienen desarrollando muchas cosas y nosotros también lo pensamos desde el punto de vista de nosotros como movimiento. Y nosotros esto es un paso más, la cuestión de lo electoral y los lugares en el Estado, por eso le damos tanta importancia. Acá hay determinadas cosas que no se cambian solamente del Estado. Entonces, en ese sentido hacemos permanentemente el paralelo entre nuestro trabajo en los territorios y lo que podría ser con un Estado decidido hacer algo distinto y apoyar ese tipo de cosas a que no hacerlo. Y en la cultura creo que es prácticamente igual. Por eso celebro que existan estos espacios, que se mantengan con las dificultades del mercado, que hay que mantenerlo, que tiene que ser rentable y demás, pero que, digamos, haya gente todavía dispuesta a generar otra cosa distinta a lo que está impuesto desde arriba. Así que la verdad que celebro la invitación y este ciclo. Gracias.